quieren venir a su presencia a alabarle? Señor les bendiga, hermanos, en esta noche, un día viernes, y vamos a meditar en la palabra. Tenemos poco tiempo, pero vamos a hacerlo así de manera corta. Así que le voy a pedir que saque su Biblia y que le quite un poco el polvo, y abramos en el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer palabra del Señor antes de comenzar. Hace un tiempo conocí a una hermana que tenía una Biblia y me dijo, le dijo a mi papá, ¿verdad? Mire, don hermano Genaro, no puedo leer la Biblia porque no tengo lentes y mi lente lo he perdido. Y entonces la señora ponía excusa: yo no leo la Biblia porque perdí mis lentes. Mire, hermana, busquémoslo, le dijo mi papá. Y la hermana empieza y va a ver, ahí está la Biblia, y abre la Biblia. Hermano, encontré los lentes en medio de la Biblia. Entonces, hermano, la excusa no es que no tengamos lentes, es que no hacemos el tiempo para hacerlo. Así que abra San Lucas, vamos a leer solamente 3 versículos. Capítulo 8, versículo 40. Vamos a leer solamente 3 versículos. Así que puesto en pie, vamos a esperar a mis hermanos lo que nos cueste un poquito encontrar los libros. Ahí San Lucas queda ahí en la Biblia, ahí puede encontrarlo, cerquita. ¿Lo tiene? Versículo 40, dice la palabra del Señor: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Amén. Acompáñenme en oración, hermanos, y pidamos al Señor que pueda hablarnos esta noche. Padre que estás en los cielos, venimos ante ti nuevamente, Señor, como todos los días viernes, Dios mío, como todos los días que necesitamos hambre, tenemos hambre de ti, Señor, y queremos recibir el alimento diario, Dios mío, para el siguiente día tener fortaleza espiritual en nuestros huesos espirituales, Dios mío, y que siempre tu alimento llegue a tiempo, Padre, y queremos que esta noche no sea la excepción, Señor, y podamos recibir lo que tú tienes para ahora, para nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Quédate con nosotros, Dios mío, abre nuestra mente, nuestro espíritu y corazón, para que podamos comprender tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su asiento, hermano. Le voy a pedir ahora que mantenga ahí, póngale un separador a su Biblia, y vamos a abrir Génesis. Vamos a ocupar Lucas otro ratito. Abra el libro de Génesis, capítulo 16. El tema de esta noche que vamos a compartir es espera tu turno. Amén. ¿Cuál es el tema? Perdón. Y queda un poquito sordo este oído. ¿Cuál es el tema, hermanos? Espera tu turno. Bien difícil es que le digan a uno espera tu turno, ¿verdad? Es bien complicado esperar el turno, y vamos a ver cómo una decisión nos hace tanto daño por no esperar el turno. Y vamos a ver también una decisión tan bien tomada que nos hizo una gran bendición, nos dio una gran bendición. La primera decisión tomada vamos a tenerla ahí en Génesis 16. Si tiene su Biblia, vamos a leer solamente los primeros versículos. Dice la palabra: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Amén. No le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Un poco enojadito dijo Abraham: ay, bueno, porque vos me decís, lo voy a hacer. Entonces vamos a ver entonces cuál es la razón por la que hubo una mala cabeza en ese aspecto. Vamos a estudiar dos historias bíblicas en las que usted se va a dar cuenta que en realidad la mala decisión que tomamos nos afecta, y es bien terrible la manera en que puede crecer una mala decisión, la manera en que puede trascender esto. Pues estaba usted y yo, hermano, usted se ha dado cuenta que cómo es el servicio ahora en estos tiempos. Hace unos días fui a una alcaldía
no vengan a pensar que anduve sentando a nadie, no. Fui a pedir una partida de nacimiento y yo estaba en la cola y yo tomé mi número. Voy a esperar mi turno, dije yo, voy a empezar a vivir lo que predico. Y tomé mi número y me quedé sentado. A las 12 cabal me cierran la ventanilla, yo era el que seguía y yo me paro en la ventana y me dice el de la ventana, no, 12 cerramos, plan, me cerró. Y habíamos 3, yo, el burro por delante, había una señora acá y otra señora. Yo dije, bueno, ¿y por qué me cierra? Y solo 3 personas sabemos, ¿qué le cuesta una firmita? Y no, 12 cerramos. Y la señora me voltea a ver, mire, si así fueran para abrir, así fuera bonito, pero mire, abran bien tarde y cierran bien temprano. Y yo en ese momento me empenujé, dije yo, bueno, bien me pude meter adelante y estorbar a alguien. Pero la cuestión que nosotros debemos aprender a esperar. Al niño le enseñan a esperar. Al niño lo mejor es enseñarle a que se gane las cosas. Yo siempre le decía a los maestros, nunca le regalemos nada a los niños. No le regales nada a un niño porque el niño va a aprender a recibir todo de gratis. Dígale, mira, esto te lo vas a ganar por tal y tal cosa. Decime un versículo, te va a ganar esto. El niño va a empezar a ver que todo fruto requiere un esfuerzo. Que nada en esta vida es gratis. Entonces en ese aspecto yo aprendí a esperar. Voy a esperar en el Señor, dije. Tan difícil que es esperar en el Señor. Cuesta esperar en el Señor, hermano. Yo soy una viva imagen de lo que cuesta esperar en el Señor. Pues Sarai no pudo esperar en el Señor. Si usted se da cuenta, el Señor le había prometido en el capítulo 5 a Abraham un hijo. Y Sarai había escuchado. El Señor te prometió un hijo, Abraham. Pero ¿qué pasó? ¿Qué le dijo Sarai a Abraham? Mira, el Señor me ha hecho estéril, Abraham. Ahí está la egipcia, mira, ¿qué estás esperando? Le dice, que te dé yo permiso, le dijo. Y Abraham se quedó así extrañado, ¿verdad? Dijo, mira, el Señor nos prometió esto. Saben que Abraham es conocido por su fe, por su grande fe. Y entonces en ese aspecto Abraham olvidó eso. Se sometió a la mujer. Algo extraño, el hombre se sometió a la mujer. Abraham dijo, bueno, lo que voy a decir voy a ser mujer. Y entonces Abraham se llegó a su sierva, a la egipcia. Pero quiero que usted vea esto, que lo que salió de este error, de esta mala cabeza, fue algo que fue, digamos, la llaga de Israel, la llaga del pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Cómo se llama el hijo que le nació a Agar? Ismael. De ahí usted se da cuenta de que ahí descienden los ismaelitas, el pueblo Medio Oriente. Entonces usted se da cuenta que de la mala cabeza de una pareja, de un par, trascendió, siglos después, un milenio después, 2 milenios han pasado, ¿verdad? Y aún hay problemas. La mala cabeza en sus decisiones, hermano, y en las mías, nos puede llevar a perder tantas bendiciones que el Señor tiene. Sarai se adelantó a lo que el Señor le había pedido, dicho el Señor. Y en ese aspecto uno se puede pensar, usted puede leer esa historia, se va a dar cuenta de que decía, la historia dice que Agar se burlaba de Sarai, le decía, mira, ay, no puedes tener hijos, el Señor, mira, un hijo de tu esposo, le decía. Y le echaban la cara y todo, mira, al fin que le dijo Sarai que la echara, pero usted se da cuenta que todo eso son, ¿qué? Problemas, fueron problemas por causa de una mala cabeza. Y lo hermoso es que Dios siempre sustenta nuestros errores. El Señor siempre tiene esa misericordia para poder llevarnos así de bien en bien. Y aunque cometamos errores, dice que su fidelidad es para siempre, su misericordia es para siempre. Y aunque nos equivoquemos, el Señor siempre está dispuesto a remendar a sus hijos. Y en ese aspecto el Señor siempre concedió a Abraham el hijo que le había prometido. En el capítulo, ahí adelantito, en el capítulo 21, el Señor, incluso la bendición de Jehová alcanzó al hijo que no era de Abraham, el hijo que no era de la promesa. Ismael no era hijo de la promesa, y la promesa la alcanzó hasta el muchacho. Y quiero que usted vea que dice en el 21, vea el 21 versículo 12, dice, en el 12 dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. El Señor le dijo, mira, hazle caso a Sarai, déjala. Sarai le dijo, mira, echaste a tu sierva, mira cómo se burla de nosotros, échala. Y le dijo Jehová, deja
Hacele caso, que la descendencia, mi promesa la mantengo. ¿Por qué? Porque soy un Dios fiel. La promesa la mantengo en tu descendencia, o sea, en Isaac, que era hijo del matrimonio o de la unión de Sara y Abraham. Bueno, eso solamente quería que usted sea un pequeño recordatorio, ¿verdad? Usted se puede la historia, usted sabe bien esa historia. Vamos a regresar a San Lucas, ahí en el capítulo 8. Ubíquese en el capítulo 8, creo que puso, ¿verdad? Lo que le dijimos que pusiera. Amén. Ahí veo bien. Qué obediente es el pueblo del Señor. Amén, ¿verdad? Vayamos a ver, leíamos el versículo 40. ¿Se recuerda? Leíamos el versículo 40. Decía, esta historia es muy bonita y quizás no nos hemos percatado de una gran verdad que se encuentra ahí. Leamos ahora el 40 de nuevo. Vamos a leer con más detenimiento. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Amén. Pero ¿por qué le decía que entrara a su casa? ¿Cuál era la causa? Había una hija, que era su única hija. Hermanos, yo sé que aquí muchos padres, yo no soy padre todavía, gracias a Dios, pero usted se da cuenta que cuidar a un niño es una gran responsabilidad. Y cuando uno tiene un hijo que es el primer hijo, por experiencia propia lo digo, el primer hijo que uno tiene es el que uno más ama. Uno quisiera darle todo al niño. Cuando yo fui mi primer hijo, ¿cómo fue? ¿Cómo es la cuestión? Cuando yo fui primero, así se dice, ¿verdad? Yo fui mi primer hijo. Cuando yo fui el primer hijo de mis papás. Entonces en ese aspecto, mire, mi papá no hallaba qué hacer conmigo. Cuando yo me enfermaba, él no hallaba qué hacer. Mi papá, él pastoreaba, cuando yo nací, pastoreaba en una iglesia, un cantón que se llama Piedra Rajada. No sé quién ha escuchado por ahí. Bien chistoso se oye, ¿verdad? Piedra Rajada. Antes la gente, lo primero que miraba, pongámosle Piedra Rajada. Porque la piedra que ya estaba rajada en la entrada. Piedra Rajada. La gente así era antes. Mi papá pastoreaba en una iglesia en Piedra Rajada. Y entonces yo nací. Y le vinieron los problemas a él, porque yo era su primer hijo y él amaba a su primer hijo. Asimismo Jairo tenía su primer hijo, su primera hija, y era su única hija, dice la palabra. Miren qué dolor para el hombre ver a una hija sufriendo, agonizando. Y en eso él dice que Jairo vio que Jesús venía. Cuando Jesús venía, entraba a un lugar, ¿qué es lo que pasaba? La gente se alborotaba. Pero algunos, ¿por qué se alborotaban? Porque Jesús les daba de comer. Algunos decían, ahí viene el maestro que mantiene a todos. Ahí viene el maestro que sana hasta los endemoniados. Ahí viene el maestro que habla cosas bonitas. La gente le seguía por tantas cosas. Pero Jairo en ese momento dijo, yo tengo la convicción de que este me puede ayudar. Y Jairo dijo, yo tengo una hija. Pero mire, vea usted el nivel que tenía este varón. El nivel de este varón era un nivel alto. No era un varón cualquiera. No era cualquier centavo plano. Era un principal de la sinagoga, era una persona que la gente la respetaba, era como un líder, era como decir aquí el vicepresidente de la Asamblea de Dios, o como decir la iglesia de Dios, que por allá mencionan siempre, la iglesia de Dios, el superintendente, no sé, algo así era el de alto. Entonces, ¿cómo se iba él a rebajar, a llegar a un desconocido que muchos lo odiaban, otros lo querían, y postrarse y decirle, mira, mi hija está enferma, haceme algo? Entonces Jairo en ese momento dijo, no, yo quiero recibir algo hoy. Yo quiero recibir algo hoy. No me importa que me vean ahí, que me arrodille ante un desconocido que camina y que la gente le sigue. No me importa que me vean, yo lo voy a hacer. Y Jairo dijo, se quitó sus ropas quizás de la corbata y se fue. Al quitarse la corbata me refiero a que dejó sus cosas. Se fue para donde estaba el Señor y le dijo, mira, entra en mi casa, que en mi casa está mi hija única, que está enferma y que está muriendo. Pero quiero que usted vea esto, vea una cosa bien bonita que pasa en este lado. Yo quiero que aprendamos a esperar en el Señor, a esperar el turno de su sanidad. Jairo quería algo que lo quería en el momento, hermano. ¿Cuántos no quisieran que el Señor contestara su petición al momento que usted echa ese papel en el buzón, o al momento que usted se arrodilla, que el Señor dijera, me agarraste en un buen momento, ando de buenas hoy, mira, ahí cae el milagro? Todos quisiéramos que el Señor en ese momento la respondiera, pero ¿por qué no lo hace?
porque no aprenderíamos a valorar lo que Él da. Entonces Jairo dijo, yo quiero un milagro, pero lo quiero pronto porque mi hija muere. Y entonces el Señor no le pareció así. El Señor no estuvo de acuerdo en eso. Vos querés un milagro, Jairo, no te lo voy a dar todavía, le dijo el Señor. Bien extraño, no te lo voy a dar todavía, aunque tengas toda la fe del mundo, no te lo voy a dar, no te lo doy todavía, le dijo el Señor a Jairo. Pero porque vea el 43, si tú ves en el 43, dice, ahí encontramos otra historia. Encontramos otra historia de otra persona que estaba desesperada al igual que él. Una persona que también estaba padeciendo. Entonces ahí dice el 43, dice, pero una mujer, ahí encontramos una palabra, una conjunción, creo que le mientan por ahí. Conjunción, creo, pero. Así es, para que alguien que sepa aquí de eso. Pero ahí empezamos a dividimos otra historia. Dice, pero una mujer, dice la palabra, como dice, que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Imagínense, 12 años, dice la palabra que había gastado todo lo que tenía. Padecía 12 años, pero en ese momento, ¿quién es el primero que había tocado al Señor? ¿Quién es el primero que le había rogado al Señor? Mi hermana le acaba de pedir al Señor un milagro, pero yo llevo años pidiéndoselo y el Señor se lo dio a ella. Pero Señor, ¿es injusto o qué pasó? Yo no tengo esa fe, la fe que tiene mi hermana, porque el Señor en casos especiales, el Señor contesta, hermano, contesta, porque yo le he visto. Pero hay momentos que usted le pide por un carro, Señor, dame un carro, dame una moto, dame un avión. Y la hermana que está ahí postrada, Señor, dame $5 para ir. El Señor se lo da ya rapidito. Usted dice, pero ¿cómo? Pero no dicen que Dios es grande, hay que pedir cosas grandes, pues. ¿Cómo que el Señor le contesta a ella que lo acaba de pedir y yo llevo meses? Usted y yo a veces no nos damos cuenta de que el tiempo de Dios es distinto al tiempo del hombre. Es más, uno puede decir que para Dios no existe el tiempo. No podemos decir en el tiempo de Dios lo voy a recibir. ¿Por qué? Para Dios no hay tiempo, Él es eterno. Él no puede decirle a usted, mañana será el tiempo de Dios. No, para Dios todo el tiempo es tiempo. Es algo extraño para poderlo discernir. Para Dios no existe en tiempos, todo es. Entonces Jairo se le postró al Señor. Yo quiero mi milagro, Señor, entra a mi casa. Y el Señor no entró. No le dijo, vamos pues Jairo, vamos a ver qué hacemos. ¿Tienes fe? No, ¿qué dijo el Señor? Nada dijo. No dice la palabra que le contestara, que le dijera por lo menos, espérate un momento, voy a atender a esta persona. No, nada, ni lo volvió a ver quizás. Entonces Jairo, él se postró, se humilló ante el Señor. Postrarse es como una actitud, es la actitud más sumisa que puede haber. La postranza es lo más sumiso que puede haber, hermano. Y Jairo lo hizo a pesar de ser una persona muy importante. Y entonces se atraviesa la mujer, le dice, dame permiso. Y la mujer se metió en medio de la gente porque había un solo, así cuando usted va a la feria. ¿Cuántos van a la feria, hermano? Amén, dicen por ahí. Así como cuando usted va para Navidad al centro a comprar cosas que, ay, un solo, ahí sacan la cartera y usted ni cuenta se da. Así estaba ahí la multitud, apretaba a Jesús por acá, y los discípulos, aparte va a pasar el maestro, y Jairo le decía, Señor, entra en mi casa, Señor. Y la gente, apártate Jairo. Y en eso viene la mujer que a duras penas se empieza a entremeter ahí. Y dice, usted sabe la historia, dice ahí la palabra ahí, toma el capítulo, vea el versículo 44, dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante, que dice la palabra, gracias hermana, y al instante que dice, se detuvo el flujo de su sangre. Amén. Dice, usted vea hermano, qué bonito es esto. Ni siquiera Jesús había dicho nada y el milagro ya estaba hecho. O sea, ¿quién pidió el milagro antes? ¿Quién fue el primero que rogó? ¿Quién fue el primero que se inclinó? ¿Quién fue el primero que pidió un milagro? Fue Jairo. Pero ¿quién fue que lo recibió sin ni siquiera Jesús voltearlo a ver? La mujer recibió un milagro cuando ni siquiera quizás Jesús sabía quién había tocado, pero Jesús en ese momento dijo, ¿quién me ha tocado? Dijo el Señor, porque poder ha salido de mí. Entonces la mujer ahí estaba, como yo siento, usted se la puede imaginar, hermano, porque dice la historia que el manto que Jesús andaba, el manto de maestro, tenía, no era como cortina, no era una cortina normal, o era
no sé, dicen que tenía unas cositas, ¿cómo le llaman a esas cosas? ¿Cómo dice? Ajá, ¿cómo, hermano? Esa es una nueva palabra para mí. Entonces usted cuando tocaba, usted agarraba el manto, usted venía, mire, y dice que tocó el borde no era un borde duro como el borde del pantalón o el ruedo que le dicen. No, él alcanzó a tocar las puntitas de esas cositas, yo no me podía el nombre. Alcanzó a tocar las puntitas de esa cosa, de las borlas. Perdón, borlas. Dice la palabra que la mujer vino ante Jesús, le dijo, mira, Señor, le pidió. Y viene la mujer y quizás con no sé, a pura pena alcanzó a tocar ahí las borlas. Y viene, no me pasa la palabra, que es rara. Bueno, entonces la mujer viene y alcanza a tocar, mire, solo a tocar el borde. ¿Qué es el borde? El borde es solamente ahí, mire, la orillita. Así a pura pena. Imagínense que con solo tocar la orillita la mujer recibió sanidad. Es como que el Señor de ahí dentro, el poder. Y la mujer en ese momento lo recibe. Imagínense con solamente tocar el borde. Por eso está aquí alabanza que dice: si tan solo tocar el borde. Entonces la mujer con solamente tocar el borde alcanzó una sanidad. ¿Y qué había hecho Jairo? ¿Qué había hecho Jairo por recibir algo, hermano? Jairo se había postrado, se había despojado de su poder, se había despojado incluso de su autoridad. Se postró ante el Señor y se humilló. ¿Y qué hizo la mujer? Solamente estiró la mano y tocó el borde. Usted se puede dar cuenta en realidad de que el tiempo de Dios, usted lo puede ver distinto. Usted puede pensar de que Dios lo va a hacer en ese momento, que el tiempo de Dios es este. Pero mire, todo el tiempo es tiempo de Dios. Todo el tiempo es tiempo de Dios. El problema es que el tiempo de nosotros no es el mismo que el de Dios. Para Dios todo es todo, pero para nosotros sí hay tiempo. Entonces el Señor en ese momento dijo: Jairo, no es para vos el milagro. Y viene la mujer y alcanzó. Dice Jesús: entonces, ¿quién me ha tocado? Y entonces empezaron a decirle a Jesús: pero Jesús, la multitud te aprieta, ¿quién? Todos te tocan. Pero mire, el toque que Jesús te había descrito no era un toque normal. ¿Cómo fue? Alguien me ha tocado. ¿Y qué dijo Pedro? Pero Señor, mira cuánta gente hay acá ahorita, Señor, mira ¿quién me ha tocado? Y decís: no, Jesús, el toque que refería a Jesús era un toque de fe. Yo siento que alguien me ha tocado. Porque, hermano, muchos podemos orar, podemos ayunar, pero para tocar al Señor tenemos que hacerlo de otra manera. Usted puede orar y sí, todos tocamos al Señor, pero el Señor lo que quiere es un toque de fe. Cuando viene el hermano y dice: Señor, ahí arriba, dice: ¿quién me ha tocado? Y empieza a ver por todo acá: ¿quién me ha tocado? Es el Señor. Y empieza a examinar: allá me ha tocado la hermana, allá me ha tocado mi hijo. Es un toque distinto que el Señor había sentido. Entonces Jesús en ese momento dice: porque poder ha salido de mí. Es un toque que he sentido. Y entonces Pedro quizás en ese momento entendió. Pero la mujer dice que tenía miedo, que me va a regañar quizás, no sé, que hice algo malo. La mujer de que tenía miedo. Ve el 47, dice, el 47 dice: entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, porque me descubrieron, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y viene la mujer, le empieza a testificar: Señor, yo vine ante ti, aquí mira, que yo me estiré, toqué tu manto, el borde, y mira, yo no sé qué me pasó, pero se me ha quitado este dolor. Y Jesús le dice: ajá, esto es lo que yo decía, esta es la que me ha tocado. Seguramente sus discípulos dijeron: hey, Señor, perdónanos, Padre, no sabíamos que tú hablabas de un toque de fe o que hablabas de un toque físico. Y el Señor le dijo: ¿qué le dijo el Señor? Hija, tu fe te ha salvado. Miren, esto es bien bonito, porque el Señor no solamente daba sanidad, que daba salvación. Señor, yo quiero ser sano, pero Dios te da salvación. Señor, yo quiero ser sano de este azote que tengo, que estoy postrado en la cama. Yo te doy salvación. ¿Por qué? Porque la sanidad solo es del cuerpo. ¿De qué le sirve usted que el Señor le sane esto si usted al otro día ya anda por allá, por Egipto? Entonces, ¿de qué nos sirve nosotros que el Señor nos haga un milagro si no sabemos agradecerle? Entonces viene el Señor: yo te sano, pero te salvo. Te salvo, ¿por qué? Tu fe te ha hecho salvo.
y dice, ve en paz. O sea que no vayas a volver a lo mismo, ve en paz. Y usted vean este aspecto. Quiero que regresemos al punto en que estábamos. ¿En qué punto estábamos? En esperar el turno, su turno, hermano. Usted aquí puede desear algo, hermano, puede desearlo, pero el Señor lleva todo bajo control. Él sabe en qué momento va a responder, porque allí viene el 49 y dice, estaba hablando aún el Señor cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Imagínense qué terrible, hermano, que hubiera pasado por la mente de Jairo. Pero qué injusto el Señor, qué injusto el Señor. Y está aquí el de la paz, ya no molestes, sí, se murió mi hija, qué injusto el Señor, ya no lo quiero ni ver. Imagínense, muchas veces como cristianos quizás de esa actitud tomamos, hermano. Yo lo digo porque también yo lo he tomado, porque yo quiero algo del Señor y no lo recibo. Señor, yo he trabajado por ti, le he pasado ante hambre por andar buscando a tal persona, Señor. ¿Y por qué? Qué injusto el Señor. Pero Jairo no hizo eso. Dice que él un siervo de él viene a decirle, mira, ve, ya se murió tu hija. ¿Para qué dejar solo a este Señor que se vaya con su gente? Pero en eso Jesús oyó. Jesús dice, oyéndolo Jesús, amén, dice, le respondió. En ese momento yo me imagino la escena. Me imagino que Jesús estaba para acá hablando con la mujer, viendo toda la gente, la sanidad que había pasado y todo, glorificando al Señor. Cuando viene aquí le dice, mira, ya no molestes al maestro. Y Jesús le dice, Jesús lo oye y lo voltea a ver. ¿Qué le dice el Señor? Le dice, no temas, cree solamente. Qué bonito, ¿verdad? No temas, cree solamente, dice, y será salva. Bien extraño, porque no le dice será sana, será salva. ¿Por qué? Porque lo que hace el Señor es más grande que sanar. Él da salvación. Entonces viene el Señor y le dice, no temes, cree solamente y será salva. Entonces Jairo vuelve a ver al Señor. Y en ese momento, miren, yo creo que el Señor, dicen que la mirada del Señor era una mirada santa. Usted solo miraba al Señor, el Señor le decía, sígueme. ¿Y usted qué decía? Usted iba ahí como quiera, bien guiado. Tal vez la mirada del Señor no es como la mía, ni como la de la hermana, ni como la que tenga los mejores ojos de aquí de la iglesia, como los míos. Pues sí, la mirada del Señor era más hermosa. Era una mirada tremenda, que usted entendía el amor de Dios con solo verlo a Jesús. Entonces en ese momento Jesús le dice, cree solamente. Y mire, la mirada de Jesús se le penetró a Jairo en la mente, y la fe le brotó al varón. Y creyó, y dice, y entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan. Dejó entrar solamente a tres, a los tres con los que andaba el Señor más apegado. Dice, Pedro, Jacobo, Juan, y al padre y a la madre de la niña. Al padre y a la madre de la niña. Entonces, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y por ahí se burlaban del Señor. Dicen, y este, ¿qué se cree? Aquí hay 3 doctores y dice que duerme, que no. Entonces el Señor en ese momento hablaba de manera espiritual, pero el que es de la carne no lo entiende. Amén. ¿Cuántos andamos en el espíritu, hermano? Amén. Hermano Sam anda en el espíritu. ¿Cuántos andamos en el espíritu, hermano? Amén. No lo he preguntado otra vez porque creo que va a haber menos. Miren, andar en el espíritu es entender lo que el espíritu dice, entender lo que el espíritu está hablando en cada momento. No camines por acá. Mira, la hermana que ella está un poquito enferma. No vayas a reprenderla, anda a darle palabras de poder. Entonces, en ese momento, Jesús hablaba en el espíritu. Ella duerme, porque sabe, hermano, qué bonito es cuando usted muere, porque usted duerme, no muere. Y él fue afuera y dice, murió, pero usted dice, durmió. Es bien distinto. Los funerales de los cristianos son alegres. Hay hermanos que dicen por ahí, no, hermano, cuando me muera, póngame chente, pero que haya para todos, dicen.
No, hermano, cuando alguien se muere, lo mejor es hacer un culto de gozo. ¿Por qué? Porque la carrera se ha terminado, el problema se le acabó el hermano, ya no tiene que estar luchando en la casa con el trabajo. No, el problema ya terminó. Si el hermano, usted aquí llorando, el hermano ya infeliz, ya conociendo a Moisés, conociendo al Señor cara a cara, y usted aquí llorando, ay pobrecito. Hermano, él está en un lugar mejor que usted, hermano. ¿Para qué vamos a ponernos tristes porque un hermano se muere? Cuando se muere es un cristiano. Póngase triste cuando un alma se va sin Cristo. Allí sí, mire, ¿dónde estará Pepe? Pero mire, cuando un cristiano muere, hay alegría, hermano. ¿Cuántos creen eso? Amén. No muy convencidos, pero es la verdad, hermano. Dice, entonces se burlaban de Jesús porque dijo que estaba durmiendo. Entonces dice la palabra, mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Y fíjese que el Señor, ¿qué le costaba al Señor solamente en el momento que Jairo se le postra? Vamos, Jairo, la voy a levantar, levántate, muchacha. Y de regreso, no, el Señor no quiso hacer eso. Voy a demostrar a este varón cómo se espera en mí, que aprenda a esperar. Pues entonces, hermano, quiere decir que el Señor, aunque yo le pida, Él sabe en el tiempo que me lo va a dar. O sea que yo no debo esperar entonces a que Él diga. Entonces no le oro. Hay que ver cuando me lo da. Entonces una vez al día debo orar. Entonces no, hermano, yo siento que el Señor lleva un calendario de milagros. Bueno, le toca a tal hermano, lo perdió Giovanni, lo perdió la hermana Ruth, lo perdió tal, a lo ganó Samuel. Y así empieza el Señor a decir, mira, este milagro, y va antes, va después. Pero mire, si usted persevera en el Señor, usted lo va a alcanzar. ¿Por qué? Jairo es un vivo ejemplo de la perseverancia. Perseveró en el Señor y no le importó que la hermana se le pusiera enfrente y que sanara primero a ella y que el maestro no le hiciera caso y que hubiera una noticia peor, que ya se murió. No le importó nada y el Señor premió eso. Yo quisiera que usted en esta noche pudiera darse cuenta de que aunque estemos clamando por milagros grandes, usted puede ver en un momento que el Señor no le contesta y puede entrar en su corazón a veces una excepción por pensar de que a mi hermano le contesta el Señor. Quizás es más cristiano él que yo, o quizás él está viviendo en santidad más que yo. Nada de eso, hermano. Solamente vea su necesidad, vea lo que está pasando y vea que el tiempo de Dios, si usted ve que el tiempo de Dios está acorde a su tiempo, usted se va a dar cuenta de que está a punto de recibirlo. Y yo una vez hablaba con unos hermanos, le decía, mire, usted puede estar a una oración de recibir un milagro. Y como cesamos en orar, Señor, todas las noches oro por este milagro, pero ahora estoy cansado, ya te oré como 5 meses seguidos, voy a dormir. Y el Señor dice en ese momento, ay, si me hubiera orado en ese momento, le daba esa bendición, pero ya se le fue. Hasta ahora, hasta que me convenza. Imagínense, estamos a un paso de dar un paso y no lo damos porque mejor no. Un paso estamos de la bendición, pero no lo sabemos si no lo hacemos, si no oramos. Si no busca el Señor, jamás va a saber qué tan lejos o qué tan cerca está de la bendición de Dios. Jairo en ese momento estaba lejos de la bendición del Señor, pero la mujer que estaba ahí estaba más cerca de la bendición. La voluntad del Señor es soberana. Y mire, y siempre la voluntad de Dios es perfecta. Usted después comprende, por eso el Señor no me daba esto, por eso el Señor no me daba un carro, por eso el Señor no me daba un trabajo, una esposa. Era por eso. Era porque sabía cómo iba a salir yo con esa pata más larga que la otra. Fíjese que, y usted se da cuenta, Abraham con Sara fueron un ejemplo de la mala decisión, de la mala cabeza, que imagínense, es bien extraño, porque Abraham recibe una promesa y él es el padre de la fe, y se le olvida la promesa en ese momento, ya se le olvidó, y la mujer lo convenció, así como Eva convenció a Adán. Viene la mujer y lo convence y se olvida de la promesa. ¿Y qué? Problemas sobre problemas. Y entonces me enojaron porque dije de Eva. No, los dos tienen la culpa, no vengan, ya me quieren tirar piedras. Entonces en ese momento usted se da cuenta, hermano, que la mala decisión, la mala espera en el Señor, eso genera problemas.
Pero vemos a Jairo y su historia. Usted se da cuenta de que un varón que sí esperó en el Señor, luchó, y a pesar que una noticia tremenda le iba a cambiar todo, él supo que el Señor era el que le había dado la palabra. Le dijo: cree solamente. Porque bien pudo Jairo decir en ese momento: ¿cómo voy a creer? ¿Cómo voy a creer a lo que dice el Señor? Si ya dicen que murió, si ya no me hizo caso. Pero mire, creyó y su hija fue salva. Y usted se puede leer al final del versículo, dice que mandó a que le dieran de comer a la niña. ¿Por qué mandó que le dieran de comer a la niña? ¿Por qué? Porque había estado muerta, no había comido. Claro que por eso era, necesitaba fuerzas. Entonces el Señor, hermano, ahí está. En ese aspecto usted debe darse cuenta, hermano, de que el Señor no tarda en contestar, pero necesitamos perseverar, porque no sabemos si a un paso tenemos la bendición. ¿Cuántos le claman al Señor por un milagro? ¿Cuántos han estado día y noche por esa misma petición que a veces se nos olvida, pero otro día recordamos y decimos: esto era lo que estaba pidiendo? Mire, no se sienta mal, hermano, cuando no recibamos las cosas. Yo sé que el Señor dice que a su tiempo va a la ciega, pero si no desmaya el cristiano. Así que yo le inspiro, hermano, a que si usted ve una bendición en otro hermano, usted alégrese. Después me va a tocar a mí. ¿Para qué estoy triste? ¿Para qué me voy a decepcionar de ver a mi hermano bien? Hay que alegrarnos con la familia de la fe, cuando usted da bendición. Y mire, gócese cuando su hermano diga: yo tengo un aumento de sueldo, mi hija se sanó. No diga: bueno, ¿y cómo que el Señor le contesta a él? Pues, y a mí no, no se ponga así, hermano. Espere su turno. Oiga bien esa palabra: esperar su turno. Eso es lo que cuesta, esperar. Si pudiéramos esperar, no tuviéramos ni un problema. Pero como nos cuesta esperar, hermano, vienen los problemas. Así que le voy a pedir que se ponga en pie, donde se encuentra, y pidamos la fortaleza del Señor para que Él nos pueda proveer esa. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar, su presencia, que ningún otro lugar.